próximo tema que vamos a tratar es el siguiente: ira al manejo. ¿Cómo manejo mi ira? Qué Epa. pregunta, ¿no? Está Ceci Ortiz para desarrollar el tema que le puede estar pasando a mucha gente. ¿Cómo estás, Ceci? Yo sí, hola chicos, Hola, buen buen día. día. ¿Cómo están? ¿Cómo Qué te va? bien, muy bien. Si hay un momento en la vida donde se desata esa expresión de enojo exacerbado y violento que llamamos ira, Es es en el cuando estamos manejo. conduciendo, estamos manejando. ¿Ustedes son irosos al manejar? Yo he tratado de calmarme. Depende del Manejo. He momento del tratado de día. reeducar, Claro. sí. 7 de la Sí, mañana sí, por ahí. sí, sí. Claro. Ya después a las 8, No, a las 20. no, ¿Pero pero por no, qué? pero no, Sí. hay una realidad. Yo soy muy tranquilo para manejar y todo, pero a veces cuando en la mañana ya te empiezan con el bocinazo a las 7, 7 y Claro. cuarto, Ah, ya como que sí. te malpredispone. ¿Por qué te sale eso de adentro, Sí. Ceci? Esa cosa, esa ira que se desarrolla ahí. Primero empecemos como le gusta a Coco, definiendo. ¿Viste? Ah. Que le- Sí, 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 vamos sí. por el principio. Vamos a definir. Claro, porque cuando uno dice ir al manejar, uno lo primero que imagina es bocinazos, es Sí. el insulto, Sí. y en realidad la ira del manejo incluye otras conductas. Por ejemplo, el que se te pega atrás y te empieza a apurar, Sí. ¿no? Sí. El que te pasa por la derecha, el que no da paso al peatón, ¿no? El que no respeta la prioridad del El que no paso. pone guiñe. El que no pone guiñe, exacto. Claro. El que insulta, desde ya. Todas estas son conductas que se manifiestan, lo que se conocen como manifestaciones de ira. Y la ira en el manejo tiene que ver con esto, con una hostilidad que está, en este caso, centrada en una conducta de que es el manejo, Sí. que lleva a no solamente a ponerse en uno a peligro, sino es poner en peligro al resto sin haberlo premeditado, desde ya, ¿no? Es decir, no es que uno piense que va a hacerle daño al otro, pero sí mi conducta agresiva puede incurrir en un riesgo y esto puede llevar a un daño al otro. Pero ¿qué Entonces, esto es diferencia hay, por importante. ejemplo, ahí, Sí. ahí justo entre el enojo, también puede enojar algo, y la ira, que yo siento desde el conocimiento que es algo que trasvasa mi cuerpo, lo emocional, Exacto. y no quizás hasta me desconozco, a lo mejor que Que difícilmente se puede controlar. Sí, 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 no, sí. no es lo mismo. No es lo mismo. La ira tiene que ver con lo que nosotros llamamos un secuestro emocional, ¿no? Es cuando vos no pudiste controlar el enojo, que enseguida veremos por qué, entonces esta emoción es como que ataca y a la parte frontal del cerebro, que es la que planifica, organiza, la que calma, le dice, correte, que ahora el mando lo tomo yo, y ahí sonamos. Y pasa esto que vos decís, Ani, que uno actúa y después cuando lo pensás decís, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo yo llegué a hacer esto, no? Después uno puede pedir perdón y demás, pero uno se desconoce, este es el dato importante del secuestro emocional, uno se desconoce en esa conducta, ¿no? No es propia mía, algo me llevó, bueno, y exploté. En el manejo suceden dos cosas, o tenemos dos características de conductores. Tenemos aquellos conductores que tienen ira como rasgo de personalidad. Es decir, son aquellas personas que son más hostiles, que son más impulsivas y que este rasgo que lo tienen en todas las conductas de su vida se traslada al manejo. Y los otros somos los que somos más situación dependiente, ¿no? Claro. Por ahí, Claro. o tuviste un mal día o te levantaste mal, entonces ese día estás como menos tolerante, o suele pasar que estás tranquilo, Juanpi, como decís vos, te tocan un bocinazo o te Claro. insulta a alguien y entonces reaccionás, ¿no? No es que vos generes, digamos, la conducta, pero sí respondés no con ira, sino como decías vos, un poco con enojo. Pero la ira ¿no? va increyendo de alguna forma, es como una gotita Claro. que rebalsa el vaso, no solamente ese bocinazo, es algo que fue de a poquito, y un disparador simplemente me convirtió en un ser desconocido. En un ser desconocido, absolutamente, ¿Es así? totalmente. Viene en increyendo. Generalmente, ¿qué pasa con el manejo? Para el ser humano, en general, el manejo, por más que manejemos bien y todo lo que queramos, es una situación de tensión. ¿Por qué? Porque sabemos que puede conllevar algún riesgo que no podemos controlar. Entonces, podemos tenerlo más o menos manejado, pero es de tensión. Entonces, si a esa situación de tensión vos le empezás a sumar que tuviste un mal día, que la pasaste mal, que estás preocupado, vas sumando, Claro. sumando, en algún momento alguien te tocó un bocinazo y vos, ¿no? Perdiste tu control. Estos son en quienes de alguna manera no tenemos la ira como rasgo. Aquellas personas que tienen la ira como rasgo, es decir, que es su característica de personalidad, que además tienen poca tolerancia a la frustración, pocas herramientas para manejar el estrés,
¿no? Porque uno puede decir, bueno, a ver, yo tuve un mal día, pero a ver, tengo que estar tranquilo, Sí. controlar. Bueno, hay gente que no le pasa. Entonces, si vos vas sumando estos ingredientes, si además sumás el factor situacional, es terrible. Vos sabés que hay muchas investigaciones que también hablan de ira en el manejo vinculado a los momentos del día y vinculado a algunas situaciones. Por ejemplo, un gran potenciador de la conducta de ira al manejar es el tiempo. Claro. El tiempo. Claro, Tiempo, cuando vos vas sí. con poco tiempo, Estás apurado. Claro. Te es molesta Llegás muy todo. tarde, chao, probable, estás llegando claro, tarde. es muy probable y que sí. Y te das cuenta, y viceversa, el que va apurado te das cuenta porque vas manejando y te pega el auto, te pasa por el costado, Sí. te hace cambio de luces. O sea, Exacto. te das cuenta que, y no es que pasa a 150 O este por hora manejo porque en está zigzag, alterado. ¿no? Que va Claro. esquivando, va, Sí, bueno. sí, sí. Entonces, el factor tiempo es muy importante. El otro es el clima, ¿no? En los climas cálidos, con mucho calor, es mucho más probable que uno se irrite o la ira esté a flor de piel, ¿no? Y la otra es los momentos del día, como decías vos, ¿no? Si yo me levanté cansado de repente y se juntan estos factores, bueno, también es mucho más probable que haya un arranque de ira. Vos sabés que post pandemia, y esto es un dato mundial, se ha acentuado mucho la ira en el manejo. De hecho, en Cava, al principio de año se hizo un sondeo entre 150 personas. Le preguntaron, a ver, vos, previo y post pandemia, ¿notás algún cambio en el manejo? El 65% dijo sí. La gente está, pero escucha esto, la gente está más agresiva. Ahora, el 10% dijo yo sí, el resto no. O sea, como Claro. que los demás están agresivos, Claro. yo estoy. Claro. Pero el dato es importante porque hay también una cuestión de circulación de creencias de que los hombres son más agresivos al volante que las mujeres. Y no es así. El 14% de las mujeres confesó estar más agresiva al volante post pandemia, ¿no? O sea que es una tendencia, si uno quiere, que se va revirtiendo. No, y también creo que las mujeres están contestando. Antes era, lamentablemente, por un machismo inserto que tenemos, anda a lavar los platos, ¿por qué no te Sí. vas? Y la mujer, viste, quedaba... Y ahora tal vez la mujer es la que contesta o la que también, para mal, digo, de los dos lados, ¿no? Pero también tiene esa actitud de ira frente al volante que antes por ahí no tenía. Y hoy me parece que analizando la calle, tanto hombres como mujeres están exacerbados y Pone más con mucha ira límites, encima. ponemos más límites por ahí. Antes no los poníamos, ahora sí. Yo escuchaba a Anita recién y me sigue llamando la atención, y es más, creo que cada uno lo ha comprobado en sí mismo, esto de que va increyendo la ira y no podés detenerla, ¿no? No podés refrenar ese impulso de querer o largar un insulto o responder en consecuencia a lo que el otro sentís que te hizo. Sí, había una película, ya lejos, hace tiempo. Con Yo Michael no la vi, Douglas. me la contaron. Un día de furia, ¿se Un día de acuerdan? furia. Sí. Excelente Furia, sí. película. Bueno, justamente habla de esto de la ira, ¿no? Y ahí viene el tema del manejo. ¿Cómo O manejamos? Relato salvaje también. Relato ¿no? salvaje. Relato Relatos salvajes, Situación. claro. Bueno, ¿cómo manejamos la ira? Porque suele pasar que yo llego al rapto emocional o al secuestro emocional cuando no le di cabida o no le di curso a esa ira. Es decir, cuando en su momento no hablé. Me callé por X motivo, por no quedar mal o por no, como decíamos la otra vez, ¿no? Por no hacer lío, bueno. Entonces, esta progresión de quedarme callado. Yo siempre digo a mis pacientes, ¿viste cuando eras chiquito y te mandaban a barrer? Sí. Y barrías y tirabas la mugre abajo de la alfombra. Sí. Y vos decías, bueno, no está, sí, no la ves, pero sí está. Y si va juntando, en algún momento eso va a salir. Con la bronca o con la ira pasa lo mismo. Las personas piensan ilusoriamente que porque me trago y no expreso, eso va a desaparecer. No desaparece. Va cargando y en algún punto la gotita, como decías vos, Ani, hace que uno Pero explote. Una vez que tengo ira, no sé, situación de manejo, ira. Sí. ¿Hay algún botón antipánico interno que puedo decir, no, pará, no Porque sé, lo- hacer porque algo, lo no de sé? contar hasta 15 ya no me sirve. Ya no va sé, más. No sé qué, en ese momento tan poco reflexivo y tan emocional, tan visceral, ¿hay algún botón que puedo tocar interno para parar? Hay. Parás, Antes ¿no? de esto te hago un paréntesis. ¿Cómo será el tema que hay una empresa de autos coreana que frente a este tema ha desarrollado, y lo van a implementar en los autos, un sistema que el volante tiene sensores que te va a captar
la frecuencia cardíaca y el nivel de sudor, que son medidores de la ira. Entonces, cuando detecte que esto se elevó, el auto va a bajar solo la velocidad o se va a parar de acuerdo a los niveles que indique, ¿no? Esto, bueno, desde afuera. Desde adentro, ¿cuál es el botón? Primero, el primer dato importante es que si yo registro que estoy teniendo un mal día, que la verdad que estoy con pocas pulgas, como se dice normalmente, y tengo que viajar, bueno, lo importante es que trate de hacer un par de respiraciones, de relajar, no por mí, sino entendiendo que yo puedo dañar a otro. Este es el primer paso. El segundo botón es la música. Desaconsejamos que si vas en auto y si estás con un día fatal, no escuches noticieros, no escuches, porque eso de alguna manera aumenta, ¿no? Sí. Entonces trata de poner una música bajita, tranquila y sobre todo tratar de correr tu atención del tráfico a la música, ¿no? A tratar de ir escuchando los sonidos, a tratar de decirte alguna palabra que te relaje. Eso sería en el manejo. Previo, lo fundamental es que manejemos el tiempo. Entonces, si vos sabés que sos fácilmente irascible y vas a salir con poco tiempo, bueno, esto es un factor que te va a jugar en contra. Entonces, trata de planificarte para salir tranquilo, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Chicos, de nada, un placer. Gracias, a manejar con cuidado. Sí.